Ahora sí, entonces, resumiendo, la clase la vamos a dividir en tres momentos. Revisamos el concepto de historia reciente, revisamos la actividad de la vinculación biográfica, y luego me comentan los temas que son más relevantes para ustedes y que les gustaría desarrollar. Partamos con la primera parte. ¿Revisaron las lecturas? Dedito para arriba si fue sí, dedito para abajo si fue no. La Renata leyó, la Vale Matamoros también. Y el resto que no, prefiero que me digan la verdad. Ya. La vale Contreras y la Pilar, sí. El resto que no dijo nada, yo supongo que no, y no porque me dejaron ahí el video prendido y se fueron a tomar desayuno. Eh, bueno, cuando introdujimos este concepto de historia reciente, la idea era que lo vinculáramos también con el nombre de esta asignatura, Comprensión Histórica del Presente. Cuando nosotros estudiamos historia, por lo general la vinculamos con procesos que fueron muy lejanos, ¿ya? No sé, la historia de la antigua Grecia, las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, la expansión del Imperio Romano, pero que son procesos históricos que ya ocurrieron, que están de alguna manera terminados, que ya están estudiados. ¿Y cuándo sabemos que un proceso histórico ya está terminado? Cuando ya podemos estudiar sus consecuencias propiamente tal, ¿ya? Sin embargo, tenemos un problema con la historia reciente. La historia reciente todavía está ocurriendo, y eso nos genera como muchas problemáticas para poder estudiarlo. Y para eso teníamos las lecturas, ¿ya? Teníamos tres textos. Uno que yo se los presenté en la clase, que era el más sencillo de entender, porque era como, tenía como ciertas características de la historia reciente según esta autora. Y había que hacer como un checklist. En cambio, los otros autores eran como más etéreos y daban ni siquiera daban una definición de lo que es historia reciente, sino que hablaban de las complejidades para poder abordarla. No sé si pudieron leer algunos de esos textos y me gustaría que compartieran alguna de las ideas que le dejó esa lectura antes de que yo se las diga, lógicamente, porque es mucho más valioso lo que ustedes captaron que lo que yo les pueda decir como profe. De las que leyeron y que me dijeron. No sé si Pilar, Renata, Vale Contreras o Vale Matamoros quiere comentar algo al respecto. O algo que no entendieron y no les quedó tan claro. No me hagan preguntarle así dedocráticamente, porfa. Yo, profe, pero ¿Sí? algo chico. ¿Quién es Ay, yo? no lo escucho. La Renata. Hola Renata, ¿cómo estás? Hola, ¿bien usted? Increíble, ahora que tú hablaste. Ya, cuéntame. Es que anoté algunas cosas ¿Ya? sobre eso y anoté que era sobre un pasado cercano, que ese era el objetivo de estudio, y ¿Sí? que el tiempo que durara este pasado cercano era muy relativo porque dependía como de muchas cosas, como de si habían testigos vivos, de si el historiador como que tenía relación con la gente que pasó en ese proceso y cosas así. Ya. Y que se delimitaba como por crisis, o sea, como que estaba marcado por crisis, por problemas sociales y esas cosas. Ya, perfecto. La Renata rescata una idea que es muy relevante, y es que es súper problemático en el fondo definir lo que es la historia reciente. Los otros dos autores que vimos no nos daban una definición. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra idea que quiera compartir o algo que no le quedó tan claro de las lecturas, además de la Renata. A ver, Vale Contreras. No sé si está. Sí, Hola. hola, profe. Es que yo también hice lo mismo de sacar idea de los tres textos. ¿De Ya, cuál digo? perfecto. ¿De cualquiera? Sí, de cualquiera. Ya del texto 2 anoté que hablaba de un pasado en permanente estado de actualización, Ya. donde importaba, o sea, donde importaba la memoria de las personas. También escribí presencia de cosas del pasado en la literatura y otras formas de arte. Muy bien. Y escribí que no va con una cronología porque al pasar el tiempo algo se vuelve lejano, sino que va con los hechos y su importancia en el presente. Muy bien. Y que también está dado por sucesos de gran relevancia, como por ejemplo las dictaduras, y que se basa en cuestiones subjetivas y cambiantes. Muy bien, ya son ideas
tremendamente valiosa y que nos hablan de la complejidad de esto. Vale Matamoros, no sé si tú rescataste alguna idea relevante o te quedó como alguna duda con las lecturas. No está la Vale Matamoros, nos abandonó. Bueno, se fue al baño la Vale Matamoros. Y se fue la Vale Matamoros. Se arrancó. Ya, Pilar, tú, para cerrar, lo mejor al último. Ah. Ay, pucha, no sé. Es que el último texto no lo leí completo ¿Ya? porque, no sé. Pero, o sea, el que más entendí fue el primero. ¿Ya? Que, ay, no sé. Pero si no te quedó tan claro, es bueno que lo digas, ¿ya? Por ejemplo, el tercero no te quedó tan claro, porque no lo leíste, básicamente. Pero, ya, pero rescatemos alguna idea a fuerza, ¿ya? El primer texto era el más clarito de todos, como lo dijo la Pilar, porque nos daba, la historia reciente debe tener estas características, y como que casi la enunciaba. En primer lugar, debe considerar que ya, y nos decía así, la autora era Alier, creo que es su apellido, nos decía que la historia reciente en el fondo tenía que ver con el vínculo con el historiador. No debían haber más de 3 generaciones de separación, por lo tanto es la historia que me vincula hasta con mis bisabuelos, 3 generaciones atrás, ¿ya? También nos decía Alier que era importante la vinculación del historiador porque está relacionado como con temáticas que son atingentes a su propia temporalidad, tienen repercusión en la vida del historiador. Y una tercera característica muy importante es que el historiador va a tener acceso a fuentes de información que son directas, porque puede entrevistar a personas que vivieron ese proceso histórico, por lo tanto, la información que pueda recolectar es mucho más relevante, ¿ya? El segundo texto, que era de dos autoras, perdón, dos autoras mujeres, nos hablaba, en realidad, más que darnos como una idea concreta, nos decía, es que es tan difícil estudiar la historia reciente, porque es un concepto tan abstracto, y finalmente llega a la conclusión de que no hay una definición concreta, ¿ya? Es una definición que tiene que ver con la subjetividad del propio historiador, y que está más vinculada con sus propias vivencias. ¿Qué tan cercano es el proceso histórico que se está estudiando con las propias vivencias del historiador? Y el tercer documento, que se me olvidó su apellido, Bedarida, François Bedarida, nos hablaba acerca de que también es muy difícil definir lo que es la historia reciente, pero nos daba una señal. La historia reciente es todo aquello a lo cual no le podemos reconocer sus consecuencias, porque todavía está en suceso y por lo tanto no sabemos cómo va a terminar este proceso histórico, ¿ya? Y esa ausencia de efectos todavía visibles en la realidad hace que sea una temática muy difícil de poder investigar, pero también le da la riqueza al historiador de poder hacer proyecciones, cosa que no puede hacer con otros procesos del pasado, porque por ejemplo yo no puedo hacer proyecciones respecto de cómo se va a expandir el Imperio Romano, porque ya se expandió, y de hecho el Imperio Romano ya se acabó, ¿ya? En cambio, los historiadores de hoy sí pueden proyectar de alguna manera cómo va a continuar el estallido social, por ejemplo, que empezó el año pasado, que quedó detenido por el tema de la pandemia, pero que todavía no sabemos cómo va a terminar. Tenemos el plebiscito el 25 de octubre, después tenemos, si es que gana el apruebo, las elecciones de los constituyentes en abril, y no sabemos cómo va a suceder esta constitución. Si va a seguir un proceso democrático, si va a ser con paz social, entre comillas, o si va a ser en medio de violencia ciudadana, si la pandemia lo va a permitir que se desarrolle totalmente. Mónica nos dice que aprueba, aprovecha de pasar propaganda. Y Renata nos, sí, es lo mismo que yo estaba comentando recién, lo de Renata, que una característica importante para reconocer lo que se establecía como historia reciente es la ausencia de consecuencias, ¿ya? Y eso nos permite hacer proyecciones a futuro, nos abre el campo como para que el historiador ya no sea solamente el investigador de lo que ya fue, sino que sea como una especie de Kenita Larraín, con su numerología, proyectando lo que podría ocurrir. Lógicamente no con esa falta de características científicas, sino que
con una metodología que le permita establecer conclusiones más serias, ¿ya? Conclusiones mucho más relevantes a partir de fuentes de información oficial. ¿Ya? ¿Por qué quería que leyeran estos 3 textos? ¿Ya? Porque estos 3 textos les van a servir a ustedes para presentar una justificación, ¿ya? El tema que ustedes vayan a desarrollar en esta evaluación final va a ser un tema de la historia reciente, ¿ya? Y la tarea que yo les voy a pedir, además de investigar este proceso histórico, lógicamente, es que ustedes justifiquen el por qué este proceso histórico precisamente corresponde a historia reciente, ¿ya? Así que usen esos textos para que justifiquen la elección de su temática. Este tema no solamente me gustó, me llamó la atención porque me vinculo emocionalmente con esta temática, sino porque cae en la categoría precisamente de lo que es la historia reciente. Y la idea es que lo justifiquen no solo desde su experiencia personal, porque si los toca personalmente es historia reciente, según Alier y según las autoras del segundo texto, sino que también desde la teoría ustedes puedan justificar por qué es historia reciente, ¿ya? Y ahí tienen a 3 autores a los cuales pueden citar. Ese ejercicio es una de las primeras cosas que quiero que hagan, ¿ya? Así que la idea es que vayamos avanzando de a poquito con este trabajo y que no se le acumule todo el trabajo en la primera semana de diciembre y estén como locos redactando, sino que vayamos de a poquito avanzando y ojalá, no sé, no les puse una fecha, pero si me quieren mandar como un borrador de lo que llevan y yo se los corrijo antes de ponerle una nota, sería maravilloso. Ya no sé si ponerlo como una condición para todos o si es como una posibilidad, pero la idea es que ojalá me manden un borrador antes para yo corregirle cosas y después me lo entregan en su versión final en diciembre, ¿ya? Eso sería como la primera parte. No sé si les quedó claro, si les quedó más o menos claro o si no entendieron nada, ¿ya? Suban el dedo, bájenlo. David González dice que le quedó clarísimo, ¿ya? El resto, la Vale Contreras también, la Alison, la Rocío, la Renata, el Agustín Bustamante, la Javi Pinto y ese niño raro que es la Sofía. Sí, bueno, les queda todo claro, maravilloso. No sé si al Martín le quedó claro, que está ahí, pero no sé si está realmente, ¿ya? Ah, Martín le quedó clarísimo, ya, perfecto. Qué bueno esto como de la reacción del dedito. Lo, permite que yo sepa que no son solo entidades abstractas, ¿ya? Que están ahí. Ya, perfecto. Pasemos a la segunda parte entonces, ¿ya? No sé si vieron esa parte del video donde yo les comentaba algunos aspectos bien fomes de mi biografía, porque en realidad mi vida no es tan así como acelerada y súper vinculada con procesos históricos. No, sino que siempre uno está vinculado con algunos procesos que van ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, yo les contaba que me tocó nacer justo el año del plebiscito, el más famoso de todos, y me gusta decirlo, pero como que nací con la democracia. Así, pero claro, es algo con lo que yo no tengo conciencia, pero es parte de mi historia reciente, ¿ya? Eh, o también me tocó ver en vivo y en directo el atentado a las Torres Gemelas, ¿ya? Cosa como bien impactante, nunca había ocurrido algo así. Ahora es como cotidiano, de hecho, no sé si vieron hace poco el tema de la explosión en Siria, que la pudimos ver, no en directo, porque fue accidental, pero como 5 minutos después teníamos todos los videos. Entonces, de cualquier manera, siempre nos vamos vinculando, ¿ya? La idea es que no hable tanto yo, y a veces lo hago, ¿ya? Pero la idea es que me cuenten ustedes si hicieron esa tarea, pequeña tarea, y si encontraron que había algún momento histórico o proceso histórico con el que sintieron más vinculación, que los tocó como más de cerca. Y aquí me gustaría escucharlos a ustedes, ¿ya? Porque ustedes ya vieron como mis relaciones, ¿ya? Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Los voy a nombrar dedocráticamente, porque esto de esperar a que alguien se atreva a hablar primero, como estamos toda la mañana. Así que, Rocío, tú prendiste la cámara para hablar. Había aprendido para hablar, pero no importa. No sé, yo encuentro que como que el estallido social, o por lo menos para mí, una de las cosas como que más me tocó, porque yo también llevaba como una vida, entre comillas, súper aburrida, y fue como súper chocante igual lo del estallido social del año pasado y todo, y también el darme cuenta de que habían como muchas injusticias que estaban ocurriendo y que nos involucraban a nosotros como estudiantes y como personas también. Entonces, eso.
Perfecto, muy bien. De hecho, es como la relación que a mí se me ocurrió más rápidamente. A ustedes, lógico que lo que más nos va a tocar va a ser el tema del estallido social. Eh, Yo quiero decir algo, profe. Pilar, Que a mí no fue lo que más me tocó el estallido social, fue el terremoto del 2010, ¿ya? porque ya yo era muy chica, tenía como 6 años, y mi casa era de adobe. Entonces tuvimos que salir arrancando al baño, que era como el lugar más seguro en la casa, y mi casa se cayó completa. En serio. Sí. Hoy, Entonces eso fue como lo que más me ha chocado durante mi vida. Igual el estallido social fue harto porque nos involucró a todos los estudiantes en general en todo el país. Entonces, eso. Ya, perfecto. Además te tocó vivirlo justo en una época, como los 6 años, que es como cuando a uno más los trauman las cosas. Entonces, eh, todo lo que a uno le pasa como en esa edad, entre los 3 y los 8 años, queda para la vida. Entonces, entonces como fue bien traumático, me imagino. Bueno, en el Yo, terreno, profe, yo tengo... David, cuéntame. Sí, es que, bueno, yo creo que igual fue un hecho histórico, fue uno que presencié en televisión, fue cuando lo rescataron a los mineros de la mina San José. O sea, Ya, fue un hecho totalmente histórico que dio una vuelta al mundo, y para verlo así en vivo y verlo fue como muy impactante igual y emocionante, como que cuando lo vi fue igual emocionante, no solamente por el hecho de que estuvieran vivos, sino que iba a marcar la historia de un país, que iba a marcar la historia de esas personas y de todo Chile. Entonces yo creo que también fue un hecho histórico que nos tocó presenciar a la gran mayoría. ya, muy bien. Qué importante lo que dice David, porque me da la posibilidad de conectarlo con una idea súper importante, ¿ya? La Rocío destacó el estallido social. La Pilar destacó el terremoto. David, el rescate de los 33 mineros. Todos esos son episodios históricos, un momento determinado. El terremoto no me acuerdo cuánto duró, como 1 minuto, 2 minutos. Eh, el estallido social fueron ciertos días, pero también una ola de violencia, y el rescate de los mineros duró como 24 horas, no me acuerdo. Ya. De todo esto lo que tenemos que sacar es que más que el episodio histórico propiamente tal, es el proceso en el cual está encuadrado. El estallido social no es un episodio aislado, sino que está dentro de un marco mucho más grande, que es la desigualdad de nuestro país, que ese es el proceso histórico. Cómo se generó una desigualdad en Chile que terminó generando violencia social, ¿ya? Y que terminó con la gente exigiendo transformaciones que no se podían lograr a través de la institucionalidad. Aquí Pilar nos destaca el terremoto, pero el terremoto se encuadra dentro de algo mucho más grande, que tiene que ver con los riesgos naturales que tiene nuestro país y de cómo todavía el Estado y la sociedad no está preparada, a pesar de que vivimos desde siempre en Chile, que siempre ha tenido problemas con la naturaleza, aún así no estamos tan preparados para asumir cosas de esta envergadura. Y David nos cuenta el tema de los mineros, ¿ya? Donde está enmarcado dentro de otra cosa más grande y que tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores que se desarrollan en la minería, que es la actividad o una de las actividades más importantes de nuestro país. Entonces es importante que partamos desde el episodio histórico, pero sepamos encuadrarlo dentro de un proceso histórico que es mucho más grande y mucho más relevante, ¿ya? No nos perdamos en el hecho, sino que vayamos al proceso. Podemos partir de él, pero lo importante es el proceso histórico, ¿ya? Así que qué bueno que lo comentó David. Eh, Javi Pinto, que no ha hablado hoy día, no sé si está. No está, al parecer. No. Falleció, dice Renata. Yo espero que no, que sea metafórico y no real. ¿Ya? Renata, ya que contestaste tú, Es que no tenía los audífonos puestos, entonces no puedo hablar así sin audífonos. ¿Quién ¿Pero habla? ya me escucha? ¿La Javi Pinto? Javiera. Ah, hola Sí. Javi, cuéntanos.
Ya no, es que le juro, así en serio que tenía las mismas 3 cosas que dijeron. Se lo prometo, en serio. Y no hay ninguna que se te ocurra ahora. No, ahora no. Ayer estuve buscando y encontré las mismas 3. Ya, pero hay tantas. Yo sé que ustedes son más jóvenes, Que aunque no se me ocurre ahora una. me duele decirlo, ustedes son muchísimo más jóvenes que yo y quizás tienen un rango de opciones menor, pero siempre hay mucho. La Renata me cuenta que ella igual eligió solo esos tres. Agustín Bustamante, ¿está o no? Sí, profe. Hola Agustín, Eh, hola, profe. hola. ¿Pudiste Igual me... encontrar otro proceso histórico con el cual te podías vincular? no, esto es la misma. Ah, están todos en la misma. Profe, yo tengo uno diferente. Mónica, perfecto, cuéntanos. Mi bisabuela, que fue a las primeras votaciones presidenciales cuando se dio el voto femenino. Oh, qué bacán. Sí, mi bisabuela por parte de mamá, y ella fue a votar, no sé por quién votó, obviamente, en el 52. Pero eso. Ya, perfecto. Mira, Mónica, no apagues el micrófono, porque te voy a Ya. hacer la pregunta obvia. El hecho histórico con el que tú te vinculaste es la posibilidad de que tu abuelita fuera a votar por primera vez. ¿Con qué proceso Sí. histórico se encuadra eso? Con algo más grande. O sea, yo lo veo como el movimiento feminista y me llega personalmente. Ya, Entonces, eso. perfecto, muy bien. ¿Viste? Ahí lo relacionaste con un proceso histórico mayor, que es la historia del feminismo, y en particular del feminismo de la mitad del siglo XX, que tiene que ver con el movimiento sufragista en nuestro país. Así que es súper importante. Y la continuidad que tiene después con un segundo momento, un tercer en realidad momento del feminismo, que son las que ocurrieron como desde el 2015 hasta el 2018 más o menos, y que tienen que ver más con transformaciones culturales y reivindicaciones de género. Así que perfecto. De los hombres, que siempre... Martín Riquelme, no sé si tiene algo que comentar. Tenía lo mismo que habían dicho, profe, pero una cosa es que, por ejemplo, en la dictadura, ¿Ya? un abuelo mío fue perseguido igual por ser comunista, entonces igual como que algo que marca a mí y a mi familia. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Y ahí claramente ese es el hecho histórico. El hecho histórico es que persiguieron a tu abuelo por haber sido comunista. Pero esto se encuadra en qué proceso más grande. En- no sé, profe. Sí, sí Estoy recién sabes. despertando. Si tú lo mencionaste recién. En dictadura, Sí, pues todo el proceso de la dictadura en nuestro país, y que además se encuadra en algo más grande, porque no fue solo la dictadura de Chile, sino que fueron las dictaduras latinoamericanas en el contexto de la Guerra Fría. A tu abuelo le toca justo vivir un hecho, que fue que lo persiguieron, pero esa vinculación es como mucho más grande, con procesos mucho más grandes. Así que la idea es que ustedes sepan hacer esa conexión. El hecho se encuadra dentro de algo más grande. Eh, Alison, ¿está o no? Sí, profe. Hola, Alison. Olis. Olis. Yo había pensado en la pandemia, pero no sé si cuenta. Sí cuenta. O sea, todo cuenta, a menos que sea un episodio de ficción, todo puede contar. Ya, Ya es que en mi casa le dio coronavirus a mi tío y a mi abuelo. O sea, fueron los únicos que como que hicieron la prueba. Los demás nunca supimos si tuvimos porque como que, no sé, hubo el medio enredo ahí y estuvimos como un mes encerrados en la casa. ya. Y eso. Perfecto. La Alison nos cuenta algo que en realidad nos afectó a todos, ¿ya? Y todos vamos a tener una Sí. vinculación con este tema, que es el tema de la pandemia, ¿ya? No sé cómo lo podríamos encuadrar en algo más grande, porque la pandemia ya es grandísimo en sí mismo. A ella le tocó el contagio de su familia y el encierro, pero el proceso grande es el tema de la pandemia y cómo el mundo no estaba preparado jamás como para una... De hecho, no tengo noción en la historia donde haya ocurrido algo a nivel global así.
De hecho, la pandemia más grande que recuerdo es la peste negra de la Edad Media, pero fue, si bien fue gigantesca, no abarcó a todo el mundo simultáneamente, abarcó a gran parte de Europa y a una parte de Medio Oriente y el norte de África, pero nunca fue mundial. Esta es la primera vez que ocurre algo así. Pero gracias por compartirlo, Alison. Sofía. Profe, espera. Pilar. Es que donde Martín dijo algo sobre la dictadura, es que me acordé de otra cosa también. Ya. Que el año pasado yo conversé con un caballero que es tío de mi prima, que no es mi familia, pero... ya, y él fue preso político en el Estadio Nacional. Ya. Y, o sea, igual como que me contó todo cómo fue, era como muy fuerte. Y con la pregunta que le hizo, ¿cómo se relacionaba? Yo creo que se relaciona con la represión, que sigue habiendo hoy en día y que se empezó a mostrar más en el estallido social. Ya, perfecto. Ahí hay una vinculación con otro proceso histórico y que tiene que ver con cómo los ciudadanos nos relacionamos con las instituciones y cómo las instituciones de la actualidad parecen que no son totalmente democráticas, porque cada vez que la ciudadanía quiere expresarse, lo considera como revuelta social, como antidemocrático. Y eso hay algo que cambiar ahí. Sofía, ¿está o no? Sí. Hola. Ya, yo pensé en los incendios que hubieron creo que en el año 2017, la verdad no me acuerdo mucho. Y es que pasaron muy cerca, de hecho un incendio así gigante atrás de mi casa y yo pensé en serio que se me iba a quemar la casa, tuvimos que evacuar y todo. Y eso, Ya, perfecto. que O sea, no perfecto que se te quemara a punto tu casa, perfecto como que rescatara esa idea. Ya, pero ¿en qué proceso mayor podrías encuadrar ese momento? A ver, yo pensé en el cambio climático porque mi mami me dijo que antes como que nunca había pasado eso y ahora está aquí como que empezó a hacer demasiado calor en la estrella y yo creo que es por el cambio climático que sí, en serio antes no hacía tanto calor, ahora se ve demasiado. Ya, perfecto. Sofía, ¿tú eres de la estrella? Sí. Sí. Ah, mira, tú no sabías, eres una Stargirl, ya. Ay, profe. Todo el mundo lo sabe. Yo no, pues que yo nunca le di clase y ahora que me tocó hacerles clases justo fue online, así que, bueno. Vale, Es verdad. Ya. Vale Contreras. ¿Qué pasó, profe? Cállate. ¿Con quién está hablando? Ya. Ay, mi hermana que se mete. Ah, pero deja que se mete. Es que tenía lo mismo que los demás, las 3 primeras, que me costó mucho hacerlo. Ya, hoy, pero esta gente que no vivió nada en su vida. Sí, hay muchas cosas, sí hay que pensar un poquito. Ya, no importa, Valentina. Vale Matamoros, no te había preguntado a ti. O sea, te había preguntado, pero no te encontramos. Y ahora no sé si sigues como... Lo siento, profe. Hola, Vale. Es que se me va como la conexión, entonces no sé lo que están hablando, lo siento. Ya, estamos hablando acerca como de esta pequeña actividad que les pedí de vincular la propia biografía con algún momento o episodio o proceso histórico mayor, ¿ya? Que fue lo que yo hice en clases con mi biografía, pero que la idea era que ustedes lo hicieran como particularmente con sus casos. No sé si tú ya. como algo... Ya, tenía uno así como chiquitito, que ¿Ya? es sobre el crecimiento de la población. ¿Ya? Por el tema, porque mi abuelo trabajaba en esto en esto de las salitreras, ¿Ya? y también quizás la globalización, como el tema del trabajo, la seguridad y esas cosas. Muy bien, mira, qué novedoso, porque no, el tema de la pandemia, el estallido social, son como súper cercanos y son como los más fáciles de poder acceder, pero tú lo vinculaste con algo de tu abuelo, que en el fondo era el trabajo de los obreros del salitre, y cómo eso se vincula con las condiciones laborales de los trabajadores en la actualidad, y de cómo nos sorprendemos tanto por la cuestión social de principios del siglo XX, pero parece que hoy día la protección a los trabajadores todavía es una deuda pendiente.
Así que qué bueno que lo rescataras. No sé si me falta alguien, creo que no, creo que ya todos lo comentaron. Así que, bueno, ya, no tienen por qué elegir alguna de las que se les ocurrió en esta vinculación biográfica, pero la idea es que se dieran cuenta como de esta... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién dijo algo? Yo, el David. David, hola, cuéntame. Hola. El tema también del avance tecnológico yo también creo que se puede considerar un hecho histórico, ¿no es cierto? Proceso más que hecho, pero sí, está bien. Ah, ya. Sí, ya. Por ejemplo, si se compraron no sé, ni siquiera sé cómo se llama porque yo no juego videojuegos, pero la más tecnológica de todas, la PS, sí, no sé, PS4, no tengo idea. Ya, pero cualquier vinculación tecnológica que tengan nos habla acerca de este proceso de la globalización, de la tecnificación de la realidad, y sobre todo ahora que estamos como en el tema de la pandemia que nos obliga a tener que alfabetizarnos digitalmente en el uso de las tecnologías, así que es súper relevante eso, ¿ya? Entonces, dos grandes ideas. Yo me puedo vincular desde la humildad de mi existencia histórica con procesos mayores, ¿ya? No es algo lejano la historia, sino que es algo en lo que yo estoy inserto. Quizás me toca un rol súper secundario, pero estoy inserto de todas maneras. Y en segundo lugar, lo que importa, el hecho histórico es importante, pero lo que importa más es el proceso histórico, dónde está encuadrado ese proceso, ¿ya? Esa sería como la segunda parte que quería abordar. Ahora me queda menos de un minuto, ¿ya? Así que les voy a pedir a todos que salgan de la sesión y vuelvan a ingresar con el mismo link para que hagamos la última parte, que es más cortita, ¿ya? Así que cierren toda la sesión e ingresan con el mismo link, ¿ya? Yo voy a cerrar la sesión.